Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Lenguaje algebraico. Aunque no lo creas, aquí dice lenguaje algebraico. Si tuviste dificultad para leer este tipo de letra, es porque tal vez no te lo enseñaron en primaria. Pero hace muchos años a todos los niños les enseñaban este tipo de letra. Un poco diferente de este tipo de letra que es la que ya más se usa. Así que si a ti no te enseñaron este tipo de letra, no tuviste infancia. No es cierto, sí tuviste infancia. Pero escribí el lenguaje algebraico en ese estilo porque precisamente se trata de convertir las palabras que plantean un problema matemático a un lenguaje que se pueda comprender en las matemáticas para poder aplicar una solución al problema. Por ejemplo, cuando te plantean un problema como este. La suma de dos números consecutivos es 49. ¿Cuáles son los números? Para poderlo resolver tendrías que traducirlo a un lenguaje algebraico, es decir, utilizando símbolos como las letras para representar las cantidades, ya que desconocemos los números. Así que lo primero que vamos a hacer es aprender cómo es el lenguaje algebraico a través de muchos ejemplos. Y vamos a empezar desde lo más sencillo. Un número cualquiera. ¿Cómo podemos traducir esto al lenguaje algebraico? Pues recuerda que cuando en el álgebra hablamos de un número cualquiera que desconocemos, lo podemos representar con una letra. Y la que más usamos es la X. Así que con esto podríamos empezar. Un número cualquiera, X. ¿Y puedes poner A? Pues también se vale, ya que en este caso la A podría ser también un número cualquiera. Pero en matemáticas se acostumbra a usar las primeras letras del alfabeto para representar números que se supone son constantes. Y en cambio utilizamos las últimas letras del alfabeto para representar números desconocidos o incógnitas. Sin embargo, en esta ocasión, no nos vamos a fijar en eso y vamos a ver más ejemplos. Supón que te piden expresar dos números cualesquiera. Pues uno podría ser la X y otro podría ser la Y. O Y, como todavía le dicen algunos. Esos son dos números cualesquiera. ¿Cuánto vale la X? No importa. ¿Cuánto vale la Y? Tampoco importa ahorita. Son números desconocidos. Y aquí tenemos más ejemplos para comprender y dominar el lenguaje algebraico. Tenemos la suma de dos números. Como no conocemos los números, podemos poner A más B. Ahí está la suma de dos números. ¿Por qué no pusimos A más A? Porque entonces sería el mismo número. Aunque no sabemos cuál es el mismo. Tienen que ser números diferentes porque dice la suma de dos números. No dice dos veces el mismo número. Así que queda A más B, aunque también podría ser X más Y. La siguiente dice la diferencia de dos números. ¿Qué entendemos por diferencia? Cada vez que veas esa palabra en álgebra, tendrás que asumir que te están pidiendo una resta, ya que en primaria aprendiste que el otro nombre de la resta es diferencia, así como la suma también se llama adición. Por lo tanto, aquí quedaría A menos B. Ahí está la diferencia de dos números. Y la siguiente, el cociente de dos números. ¿Recuerdas qué cosa es el cociente? Es el resultado de una división. Si tienes buena memoria, debiste recordarlo. Así que, ¿cómo vamos a expresar un cociente de dos números? ¿Acaso se vale poner A entre B? Pues no. En este caso, lo más conveniente es expresarlo como una fracción, ya que toda fracción es una división indicada. A sobre B. Ese es el cociente de dos números. Espero que vaya quedando claro con estos primeros ejemplos, pero vamos a ver más. El doble de un número. Vamos a suponer que el número es X. ¿Cómo expreso el doble de ese número? Pues si ese número fuera 5, para tener el doble tendría que multiplicarlo por 2. 2 por 5, 10. Así que en álgebra se hace lo mismo, pero ya no vamos a usar el 2 porque el por parece X, ni tampoco el puntito. Y aunque el paréntesis indica multiplicación, en este caso tampoco es conveniente poner paréntesis. Entonces, ¿qué ponemos? Pues nada.
solamente el 2 junto a la x. Y con eso tenemos expresado el doble de un número. Te pregunto ahora, ¿cómo expresarías el triple de un número? Piénsalo 5 segundos. Si pensaste en 3x, estás en lo correcto. Y ya estás entendiendo el misterioso lenguaje algebraico. Y vamos con el siguiente. El doble de un número menos el triple de otro. Puedes ir pausando el video para que intentes resolverlo, pero yo me tengo que seguir para ahorrar tiempo. Ya sabíamos que el doble de un número se expresa como 2x, pero dice menos el triple de otro. Eso significa que vamos a restarle el triple de otro número. Y si ya usamos la x, vamos a usar la y. Aunque también podríamos haber puesto 2a menos 3b. Luego tenemos el doble de la suma de dos números. Ojo con este tipo de planteamientos, ya que no puedes irlo traduciendo en el mismo sentido en que lo lees. No vayas a poner el doble de la suma de dos números. No, así no puede ser. Tendrás que poner primero la suma de dos números. En este caso vamos a poner a más b. Y ahora sí, el doble de esa suma. Pero si yo pongo el 2 para indicar el doble al principio de la a, estaría mal, ya que tendríamos el doble de un número más otro número. Lo correcto es poner la suma entre paréntesis para que el doble afecte a toda la suma. Mucho ojo con este tipo de planteamientos. En la siguiente tenemos el doble de la diferencia de dos números. Primero ponemos la diferencia de dos números. Pudiera ser a menos b. Recuerda que diferencia es resta. Y ahora el doble. Pero para que quede el doble de toda la resta, los debo encerrar entre paréntesis y poner el 2 al principio. Ahí está el doble de la diferencia de dos números. Luego tenemos la mitad de un número. ¿Cuál número? El que sea. Por ejemplo, x. ¿Y cómo le saco la mitad a un número? Pues dividiendo entre 2. Así que lo vamos a poner de esta manera. X sobre 2 representa la mitad de un número. Y si te piden la tercera parte, pues x sobre 3. Y si te piden la quinta parte de un número, pues sin importar qué letra elijas, si a o x, tendrías que dividirlo entre 5. Normalmente se acostumbra a la x. La siguiente dice la mitad de la suma de dos números. Primero ponemos la suma de dos números, a más b. ¿Y cómo le saco mitad? Pues dividiendo entre 2. Intenta hacer la siguiente, la mitad del triple de un número. Primero vamos a poner el triple de un número, 3x. Y ahora vamos a sacarle mitad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues dividiendo entre 2. Ahí está expresado la mitad del triple de un número. Otro ejemplo, la mitad de la diferencia de dos números. Primero ponemos la diferencia de dos números, a menos b, y luego le sacamos mitad, entre 2. ¿Ves que no está tan difícil? Ahora viene un cambio, el cuadrado de un número. Es decir, hay que poner un número elevado al cuadrado. ¿Qué número te gusta? La a, pues a cuadrada. Así de fácil. ¿Cómo se expresa entonces el cubo de un número? Pues a cúbica, a la 3. Y vamos a complicarlo un poco más. El cuadrado de la suma de dos números. Primero ponemos la suma de dos números y luego, ¿cómo lo elevamos al cuadrado? Pues poniendo paréntesis para que el cuadrado afecte a toda la suma. Eso es muy importante. La que sigue dice el cubo de la diferencia de dos números. Primero la diferencia de dos números, a menos b. Y luego el cubo. ¿Cómo lo elevo al cubo? Pues pongo paréntesis y le pongo un 3. Ahí está una diferencia de dos números elevado al cubo, o a la tercera potencia.
Siguiente ejemplo, el doble del cuadrado de la suma de dos números. Aquí ya la cosa se empieza a complicar porque hasta parece trabalenguas. Pero recuerda empezar primero por el final. La suma de dos números, a más b. Pero es el cuadrado de la suma, así que lo elevamos al cuadrado. Y todo eso es al doble. Al doble. Ahí está expresado el doble del cuadrado de la suma de dos números. Si sientes que te enredas, no te preocupes, es normal. Con la práctica lo vas a dominar. En la siguiente tenemos la suma de tres números. Se sobreentiende que son tres números distintos. A más B más C. Ahí está. O X más Y más Z. También es correcto. Y aquí viene una de las que se les complican. Dos números consecutivos. Primero hay que entender qué cosas son números consecutivos. Pues es un número y su sucesor. Es decir, si tenemos el 5, el consecutivo es 6. Si tenemos el 11, el consecutivo es 12. Y si tenemos el 1000, el consecutivo será 1001. A eso le llamamos números consecutivos. ¿Pero cómo lo expresamos con álgebra? Pues fácil. Ponemos un número, digamos x, y el consecutivo sería x más 1. Ya que si la x fuera, por ejemplo, 4, el que sigue de 4 lo encontramos como 4 más 1, es decir, 5. Esta es la forma entonces de expresar dos números consecutivos. Y entonces, ¿cómo expresarías tres números consecutivos? Piénsalo por un momento. Pues el primer número sería x, el segundo número sería x más 1 y el tercer número x más 2. Si lograste deducir que el tercer número era x más 2, es que eres un genio y esto ya lo vas entendiendo. Y si no, no te preocupes, lo vas a dominar. Y ahora sí podemos traducir este problema que está en lenguaje de palabras a lenguaje algebraico. La suma de dos números consecutivos es 49. ¿Cuáles son los números? Los números consecutivos son x y x más 1. Pero vamos a poner la suma de esos números. X más 1. Esto podría ponerse entre paréntesis, pero al aplicar la ley de signos, nos queda exactamente así. Y esto va a dar 49. Ya está planteado el problema, traduciendo de las palabras al lenguaje algebraico. Y la resolución de esto pues ya es tema de otro video. Sin embargo, x más x son 2x, más 1 igual a 49. Quitándole ese 1 que estorba de este lado, lo pasamos al otro lado, pero se resta, porque desaparecimos un 1 de este lado y desaparecemos el 1 también del otro lado. Y esto nos queda así. 2 veces ese número es 48. Y creo que mentalmente ya sabemos cuál es ese número. Pero si no lo podemos deducir mentalmente, pues pasamos esa multiplicación al otro lado dividiendo. Y nos queda 24. El número era 24, pero esa no es la solución. La solución es que el primer número es 24 y el segundo es 24 más 1, 25. Estos son los dos números que estábamos buscando. Aquí lo importante no es si entendiste la resolución del problema, sino si ya comprendiste cómo vas a traducir las palabras al lenguaje algebraico. Espero que te haya sido de utilidad este video. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y pronto estaré subiendo otros temas del álgebra.